Y ahora, Listo. bien. Gracias, hermanos, por la invitación para leer, meditar, estudiar la palabra de Dios. Hay un propósito por el cual estudiamos la Biblia. Solamente es para conocer a Dios, que se revela en su palabra. La inspiración de la Biblia expresa cómo piensa el Espíritu Santo, y quiero animarles a ver cómo piensa Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, la cual, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se añaden alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bueno, los versos anteriores, Pablo está expresando una adoración, esa palabra, bendito, bendito sea el Dios y Padre, alabado sea Dios. Es un elogio, es una forma de adorado sea Dios. Y luego expresa las razones. Y esto tiene conexión, el verso 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios. El cristiano está siendo preservado o vigilado. Algo similar sucedió cuando Esdras y aquellos judíos regresaron de la cautividad para reconstruir el templo, y luego la oposición de los enemigos. Pero hay un detalle que registra Esdras. Dice que los ojos de Jehová estaban sobre los ancianos. Algo similar tiene Pedro aquí, que sois guardados por el poder de Dios, preservados o vigilados. Dios está en su puesto. ¿Cuál es ese puesto? Recuerda la pregunta de Elías, de Eliseo, después que Elías es arrebatado en un carro de fuego, toma el manto de Elías y él expresa: ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías. Dios está en su trono, que sois guardados por el poder de Dios. Dios está en su puesto, en su trono de gloria, conectando, preservados, vigilados. ¿Y qué está haciendo Dios? Bueno, Él hace guardia sobre los creyentes para garantizarles la seguridad. Somos protegidos de peligro durante nuestra permanencia en esta tierra. Somos protegidos Pedro dice que principados, potestades. Dios es soberano y Él tiene control de toda criatura y cada una de su creación. Dios no permitirá que sus hijos se alejen de la fe que salva o deserten del evangelio para perderse otra vez en sus pecados. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Qué nos indica aquí? Bueno, indica la capacidad y actividad continua divina.
para llevarnos a ese futuro glorioso que nos tiene destinado, la salvación. Dios posee cantidad suficiente de poder continuo para las constantes necesidades de su pueblo. Estamos ante un ser inmenso que lo llena todo, su omnipotencia. ¿Cómo describir, cómo entender la omnipotencia de Dios? Dios hace que se cumpla todo aquello que se propone. Eso es omnipotencia. Dios vence todos los obstáculos. La omnipotencia está comprometida con la vida del creyente, dando fuerza a quien no tiene. Como dice Isaías, da fuerza al cansado. Continuamente el creyente ve renovadas sus fuerzas. Dios da recursos necesarios para poder servir en cualquier circunstancia. Que soy guardados por el poder de Dios. Bueno, hemos descubierto lo que indica, pero ¿qué expresa? ¿Qué expresa guardados por el poder de Dios? Expresa la presencia y el cuidado protector y defensor de Dios, que lo cubre todo. Está en control de todo lo que nos acontece. Es la provisión divina, esa es la presencia de Dios. La provisión divina para nuestras necesidades. Es la ayuda eficaz que garantiza el triunfo. Estamos del lado del vencedor. Él ha triunfado sobre todo. Él es la gran respuesta a toda pregunta o problema. Él es la gran solución a toda dificultad. La presencia y el poder del Señor puede vencer todos los enemigos, todos los problemas, pruebas y tentaciones de la vida que nos atacan. En el Antiguo Testamento, la palabra no traducida, Jehová de Sabaoth, huestes, ejército. Jehová de Sabaoth es el nombre que usa David y enfrenta a Goliat con Dios mismo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todo el poder celestial disponible, listo para defender la causa de su escogido. Ejércitos. Dice Apocalipsis que el número de esas huestes celestiales o ese ejército celestial son millones de millones. En un momento dado, un ángel exterminó 185,000 asirios. En Getsemaní, el Señor dijo que podía pedir 12 legiones de ángeles. Una legión se componía de 3 a 5,000 soldados en el ejército de Roma. No sé si 3, 5 ángeles hubieran bastado para exterminar, o un ángel, el imperio, la potencia del mundo en su tiempo. Y sin embargo, lo que estamos encontrando aquí, que sois guardados por el poder de Dios. Hermanos, todo ese poder está incorporado en la persona de Jesucristo y está disponible para cada creyente. De manera que el Señor siempre es más que suficiente para la batalla. Sí, en Apocalipsis 19 él viene acompañado de la hueste celestial y también los santos venimos con él en su venida en gloria. Pero él no es ayudado por el ejército celestial para exterminar sus enemigos con la espada de su boca. Él extermina a todos sus enemigos. El Señor es más que suficiente para la batalla. Su poder nos cubre de peligros. Nada escapa del control soberano del Señor, ni sobrepasa su capacidad para dirigirlo.
El poder que Dios ofrece. Dice Pedro que soy guardados por el poder de Dios. El poder que Dios ofrece por medio de su presencia con aquellos que le pertenecen. Él le acompaña. El creyente nunca tiene que enfrentar una prueba solo. El Señor le acompaña en sus pruebas y tribulaciones, en sus pérdidas y caídas, en sus luchas y sus triunfos. No es fácil aprender esta verdad y me da vergüenza decírselo. Aquí donde estoy, recuerdo ahí sentado una madrugada, vivimos un infierno con Leslie. Y recuerdo una madrugada cuando Leslie me dice, Omar, ¿qué le sucede? He notado que ya tiene 3 días de no orar al Señor. Eso tiene un nombre, esa es rebelión contra Dios, ese es un pecado. Debe confesarlo y debe seguir orando, porque había llegado a un punto en mi mente. Pero ¿para qué orar si no veo respuesta? Amados hermanos, Dios obra en el silencio, aun cuando no detectamos sus movimientos. Él le acompaña en sus pruebas, en sus tribulaciones, en sus pérdidas y caídas. Encontramos seguridad, fuerza y valor en su presencia. O sea que esa presencia de Dios es fuente de estabilidad espiritual, fundamento para la seguridad. Debemos ir a Él para ser fortalecidos con su presencia, que en sentido literal es amurallarnos con su presencia, quien es nuestra fortaleza protectora, de manera que el enemigo no tiene ninguna posibilidad de traspasar la fortaleza o muralla que nos protege, la cual es Dios mismo. David dice, Jehová, tú has sido un escudo alrededor de mí. El Señor habló de seréis investidos de poder de lo alto, o sea, cubierto como con un manto de una fortaleza, una armadura celestial, y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Pablo en Romanos dice, de Cristo estáis revestidos. La proporción de poder está relacionada con la provisión divina, con los recursos o procedimientos de Dios. No solo debemos ir a Él para ser fortalecidos con su presencia, también tenemos que estar conscientes en forma personal del poder de Dios. Eso cambiará nuestro pensar y también cambiará nuestras acciones. El poder de Dios puede cambiar las circunstancias y las relaciones. El poder de Dios puede ayudarnos a enfrentar las luchas de la vida diaria. El poder de Dios puede sanar problemas espirituales, emocionales, físicos. Puede superar dificultades en una familia. Puede suplir necesidades financieras. Puede dar respuesta a cualquier tipo de impedimento, problema o desánimo. Busquemos el recurso de la ayuda de aquel que lo puede hacer. Si usted está dispuesto a invitar al Señor a comprometerse en sus luchas diarias, tenga el conocimiento seguro de que usted experimentará el poder victorioso de Dios en su hogar, en sus relaciones personales, donde quiera que ese poder sea necesario. ¿Cómo puede venir esa fuerza? ¿Cómo puede venir ese poder? Bueno, ese poder puede venir en forma de sabiduría
o puede venir en forma de valor para enfrentar una situación difícil, o puede venir en forma de confianza o constancia. O ese poder, esa fuerza puede venir en una disposición diferente hacia su cónyuge, hacia un hijo, hacia sus padres. O puede venir a través de cambiar las circunstancias. Dios tiene el poder de darnos entendimiento y paz, de fortalecernos y calmarnos, de darnos esperanza y seguridad, como sea que se presente. El poder triunfal de Dios se libera en la vida de las personas que oran, que confían. ¿Cómo nos aseguramos entonces del poder de Dios? Bueno, a través de la oración. El poder no está en el que ora. A veces nos emocionamos con la oración. He escuchado a predicadores llegar al punto de expresar, bueno, el diablo tiembla cuando el creyente ora. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La Biblia no lo dice. El creyente es una oveja que está expuesta a ser devorada por el depredador. El poder no está en el creyente. Pero sí, pienso que el diablo respeta mucho al pastor. Sí, respeta a aquel a quien el creyente clama. Y hermanos, podemos encontrar, nos aseguramos del poder de Dios a través de la oración. El acceso al poder procedente de Dios para la emergencia. El acceso al poder procedente de Dios para cada responsabilidad del día. El acceso al poder procedente de Dios para satisfacer cualquier necesidad. Ayuda a vencer y triunfar sobre las circunstancias y situaciones difíciles. El poder que Dios ofrece. Hermanos, por medio de su presencia con aquellos que le pertenecen, Él nos acompaña en las pruebas y tribulaciones, las pérdidas y caídas, en las luchas. Su presencia lo es todo. Es lo más importante. En la vida del creyente todo depende de su relación con el Dios vivo, cerca del Señor. Disfrutamos de paz, gozo, que produce su compañía. Él está con nosotros, de nuestra parte, para pelear nuestras batallas. El Señor, como su defensor, rescata al oprimido y aplasta al opresor. El Señor está por nosotros como nuestro protector. Él sabe lo que necesitamos y cuando lo necesitamos. Él llega a tiempo. Él hace lo indecible, rompe barreras, traspasa los límites. El Señor está por nosotros como nuestra fortaleza. Él se engrandece en nuestras debilidades espirituales, físicas, emocionales. El Señor es un lugar de confianza, refugio, fuerza, poder sustentador, ayuda abundante en los problemas de todo tipo. El Señor está presente. Descansemos en Él. Es nuestro refugio. Escondámonos en Él. Es nuestra fortaleza. Revistámonos de Él. Es nuestro protector. Apoyémonos en Él. Es nuestro pronto auxilio. Confiemos en Él. Nuevamente, 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí lo que Pedro está expresando es un firme convencimiento, confianza en Dios.
para obtener los beneficios de la victoria. Él ya ha triunfado. Por el sacrificio de sí mismo quitó de en medio el pecado. Por medio de la muerte venció al que tenía el dominio de la muerte, esto es al diablo. Él dijo proféticamente: oh muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Jesucristo ha triunfado sobre la muerte. Él vive por el poder de una vida indestructible. Ha sido exaltado a lo sumo. Bien haremos en expresar: Jesucristo es nuestro Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, mediante la fe para alcanzar la salvación. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Si estos ya eran cristianos como usted y su servidor. Bueno, hay formas de ver esta expresión. Para alcanzar la salvación, la futura liberación de los creyentes en la venida de Cristo por los santos. Salvación que es el objeto de la confiada esperanza. Pero también la liberación de la ira de Dios destinada a ser ejecutada sobre los impíos al final de esta era. Pero también la salvación tiene que ver con la vida eterna, que Dios aún no ha consumado. Llega a ser nuestra posesión real al llegar al cielo. Hay tres aspectos de esta salvación. El aspecto pasado de la salvación es la justificación. Dios declara sin culpa. Cuando una persona cree en Cristo, es liberado del castigo del pecado. No hay más condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero también está el aspecto presente de la salvación. Es la santificación. Esa separación, esa es una obra divina en el cristiano. Los creyentes están siendo continuamente liberados del poder del pecado. Pero este es el aspecto futuro de la salvación, es la glorificación, liberado de la presencia del pecado. Dice Pedro, para alcanzar la salvación, que está preparada, ya está dispuesta, lista. Me gusta esta frase, mire, ya esperando la llegada del creyente. Qué maravilla. A la luz, al encuentro de Jesús. Cuánto mi alma lo desea. Oh, qué gozo cuando vea a quien por mí murió en la cruz. En presencia estar de Cristo, ver su rostro. Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Qué será? Siempre hablamos del mundo dichoso, de los goces que Dios nos dará, del país halagüeño y hermoso, mas hallarnos allí. ¿Qué será? Y dice el verso, para ser manifestada. Esta salvación va a ser revelada, va a ser descubierta a la vista. Hermanos, la salvación y la gloria que esperan al creyente dice el verso, en el tiempo postrero, el tiempo de la segunda venida del Señor. Dice Santiago que Él está a la puerta. Y el Señor en persona dice en Apocalipsis. Porque dice Juan, el que da testimonio de estas cosas, no es un ángel, no es Juan. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. La segunda venida del Señor. Dios cumplirá totalmente la herencia de los creyentes en el regreso de Jesucristo
todos los creyentes reciben recompensa en el tribunal de Cristo después del arrebatamiento. No existe un cristiano en quien el Señor no encuentre algo digno de alabar. Dice Pablo, cada uno recibirá su alabanza del Señor. Es una maravilla lo que la gracia de Dios hizo en el apóstol Pablo. Después del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo fue el hombre de mayor influencia a nivel mundial. Le estoy citando un gigante espiritual, pero Pablo, hay algo que he aprendido de él. Tuvo la capacidad de ver algo de Dios en la vida de cada creyente. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis. Claro que es motivo de gozo. Parece que estamos respirando la brisa del cielo. Días celestiales sobre la tierra. En lo cual vosotros os alegráis. Gozarse grandemente en la salvación dispuesta para ser revelada. Habla de un continuo gozo, la felicidad espiritual, al comprender la herencia que le espera. Este gozo es lleno de gloria. Este gozo se alimenta de la obtención y el disfrute de la salvación presente. El creyente se goza en la presencia del Señor, con él en medio de las aflicciones de su peregrinación. El gozo es divino. El gozo es poseído y otorgado por Dios. Es el gozo del Espíritu Santo, basado en el Señor. Es su propio gozo. Juan 15, verso 11, dice el Señor Jesucristo, mi gozo esté en vosotros. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué quiso expresar el Señor con mi gozo esté en vosotros? Bueno, el gozo de Jesús fue su absoluta rendición y el sacrificio personal por su Padre. Por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. Es el gozo de obedecer al Padre. En esa voluntad, dice Hebreos. ¿Cuál voluntad? La voluntad de que su Hijo fuese a la cruz. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. El gozo de obedecer al Padre en una total y continua sumisión a la voluntad de su Padre. ¿De dónde nos viene este gozo? Porque dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. Este gozo viene de la comunión con él, de la dependencia en él. O sea que es la vida de Jesucristo en nosotros. El secreto del gozo perpetuo está en ser conscientes de la presencia del Señor. Cuando el Señor sea nuestra vida, ejemplo, meta, provisión y fuerza, entonces tendremos gozo. Permanecer en el amor de Cristo. ¿Tiene una idea usted de lo que es eso? Le repito, permanecer en el amor de Cristo es una fiesta continua. Pero parece que descendemos del cielo y ahora colocamos nuestros pies en la realidad, dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo. O sea, una breve llegada rápida. Los problemas que se presentan pasarán rápidamente. Aunque a veces uno se pregunta, Señor, ¿y hasta cuándo? Pero dice el verso, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Por qué dice si es necesario? O sea, cuando cumplen su propósito,
su beneficio en la vida de los creyentes, si es necesario. Tengáis que ser afligidos. Pero no es que nos había introducido en el cielo mismo. Sí, pero esa es la vida cristiana. Tengáis que ser afligidos. ¿A qué se refiere? Bueno, al dolor físico, la angustia mental, no sé cuál de los dos es más fuerte. La tristeza, la pérdida de esperanza, la preocupación. Experimenta todo tipo de problemas. En ocasiones siente como si una carga pesada lo estuviera a punto de aplastar. Me gusta un detalle, no la aflicción, no, pero me gusta que por diseño divino, Dios no puede actuar arbitrariamente. Dios es demasiado amoroso para ser cruel. Es demasiado sabio para errar. Le repito, por diseño divino, la tribulación debe ser dolorosa. Amados hermanos, quiero aclararle algo. No hay quien enseñe mejor que Dios. Bendito sea su nombre. Por diseño divino, la tribulación debe ser dolorosa a fin de refinar a los creyentes para una mayor utilidad espiritual. Hay tres formas de ver el espíritu de esta palabra. Tengáis que ser afligidos. Primero, habla de sufrimiento. Quienes con paciencia soportan maltratos, violento daño físico y moral, como dolor espiritual, como humillación de ser criticado falsamente, como el padecimiento de soportar un sufrimiento visible, ser víctima de un ataque en la vida privada de las personas. Hay una segunda forma de ver el espíritu de esta palabra, aflicción, afligidos. Tiene la idea de apretar, causar tristeza severa por circunstancias contrarias. ¿Qué podría ser esa tristeza severa de circunstancias que nos aprieta? Bueno, hermanos, como la dificultad de pobreza. Eso no es fácil. La escasez de medios económicos. La presión o fuerza contraria sobre uno. El apóstol Pablo sabía lo que era esto. Le dice a los corintios, en este momento que estoy escribiendo esta carta, estoy con hambre, estoy desnudo y no tengo morada fija. En ese mismo libro de Corintios, Pablo usa una expresión en apuros, sin salida, sin saber qué paso dar. ¿Cómo explicarle esto? Como que allí en el muelle, o donde era el muelle, está el barco que sale en su segunda gira misionera. Y ese barco va a arribar a los puertos donde Pablo va a visitar a los hermanos para confirmarlos en la fe. Son las 7:20 y el barco sale a las 7 de la mañana. Pero aún ahorita, a las 7:20, el apóstol Pablo no tiene el pasaje. En apuros. Pero hay otra forma de ver la palabra afligidos. Da la idea de angustia, la intranquilidad intensa causada por amenaza de una desgracia o un peligro. Tratar con enemistad, con odio, con oposición. Una situación difícil de resolver. Persecuciones. Recién
pensaba que no hay quien enseñe mejor que Dios. Hermanos, los músculos espirituales se fortalecen en la disciplina de la vida. El sufrimiento es un fertilizador para las raíces del carácter. La perseverancia en medio de la oposición o imposición de cargas abusivas y circunstancias forman y desarrollan el carácter noble y la capacidad fuerte. Dios, a través de la aflicción, nos está purificando, amoldando y cambiando en un vaso de uso ilimitado y de valor eterno. Dios forma a sus siervos en el yunque del dolor, en la tempestad, en medio de la tormenta. Es donde Dios nos equipa para el servicio. Dios obtiene sus mejores soldados en las montañas elevadas de la aflicción. Hermanos, la tribulación es el camino hacia el triunfo. Muchos deben la elevación de sus vidas a tremendas dificultades. Las almas más extraordinarias o excelentes, las almas más fuertes, han salido del sufrimiento, probadas con tribulaciones y temperaturas elevadas. La pobreza, la opresión y el acontecimiento que causa dolor y sufrimiento han obligado a muchas vidas al valor moral y la grandeza espiritual. La dificultad desafía a la fuerza de voluntad y a la perseverancia. Dice Pedro, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta frase, en diversas, las pruebas de diferentes colores, en todas sus variedades, toda clase de ellas. Las pruebas que enfrentamos vendrán de muchas formas, grados, de cualquier tipo, de cualquier fuente, cualquiera que sea el carácter o severidad. La negra prueba de experiencia triste o la brillante oferta de la seducción al pecado pueden sacudirnos en momentos inesperados y sin anticipado aviso. Y aquí usa una palabra: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En la prueba a veces viene la idea como que estamos solos, como que el cielo fuese una bóveda impenetrable a nuestras oraciones, como que estamos olvidados por el Señor, como que Dios nos ha abandonado. Pero no es cierto, no es cierto, porque la misma palabra prueba expresa lo contrario de lo que acabo de decirle. La palabra prueba significa examinar, probar, ensayar o comprobar nuestra fe. Y mira el detalle: colocado bajo el ojo examinador de Dios. Se da cuenta que no estás sola, hermana, hermano, no estás solo en la prueba. Examinar, probar nuestra fe, colocados bajo el ojo examinador de Dios. Los cristianos quedan bajo la prueba indicada por Él. Él nos ayuda a hacer un inventario espiritual, un autoexamen. Debemos aprender la voluntad de Dios mediante la prueba o examen.
si nos sometemos bajo su autoridad, Él será fiel para resolver nuestras dificultades a su tiempo. Esto nos protege de deseos sin fundamento y nos coloca seriamente bajo la voluntad de Dios para nuestra vida. Bueno, hay varias formas de ver esta palabra prueba. Tengáis que ser en diversas pruebas. Primero, las pruebas vienen de Dios. Como dice Génesis, probó Dios a Abraham. Como dice Santiago 1:12, las pruebas vienen de Dios en el área de la fe. Son situaciones o dificultades dolorosas, luchas externas y conflictos de la vida cristiana que ponen a prueba la fe. Luchas con el creyente tiene que enfrentarse en la vida diaria, como que el creyente se ve rodeado de circunstancias difíciles y obstáculos, del dolor y la desilusión o esa pérdida de esperanza, de los peligros y sufrimientos, la escasez y las necesidades, la impopularidad y la persecución, el rechazo y la soledad. Estos en sí mismos son pruebas en el área de la fe. Hay una segunda forma de ver la palabra prueba. La prueba nos hace sentir nuestra necesidad de ayuda y dependencia de Dios, de su provisión divina, de sus mandamientos y sus promesas, por medio de humillaciones, de pobreza, la falta de recurso económico, aflicciones o tribulaciones y necesidades. Para aprender y convencernos por experiencia que Dios nos está educando para obedecerle, a tenernos a su palabra bajo todas las circunstancias y en todo lugar, para depender de él completamente, vivir por obediencia a los mandamientos de Dios, por fe en las promesas de Dios. El sufrimiento es nuestro predicador y maestro. Una cama de enfermo con frecuencia enseña más que un sermón. Y el sufrimiento nos enseña acerca de nuestro pecado. Llegamos a ver lo grande y la rebelión de nuestro corazón. Podemos ver mejor la cara fea del pecado y la realidad de la madurez espiritual en el espejo del sufrimiento. Isaías 26, verso 16, tiene algo importantísimo que decirnos al respecto. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Antes de ser atribulados, antes de ser azotados, la oración era gota a gota. Se apagaba poco a poco. No se sentían necesitados de Dios, pero en la tribulación y el castigo derraman la oración. Viene como una agua desde una fuente. Comenzaron a pensar en Dios en medio de sus aflicciones y sufrimientos. Comenzaron a volverse a Dios. Y este es el punto, hermanos. El Señor permitirá las circunstancias contrarias para llevarnos a nuestras rodillas. Las aflicciones nos llevan a la oración secreta. El dolor puede avivar nuestra sensibilidad de su presencia. El dolor puede darnos oído cuando hemos sido sordos a la voz del Señor. Hay un tercer aspecto de la prueba. La prueba es el medio
que hace nuestro corazón más recto, justo. En épocas de prosperidad, nuestro corazón se divide, la mitad siguiendo a Dios y la otra preocupados por el mundo. Pero en el sufrimiento, Dios nos quita el mundo para que el corazón se aferre a Él en completa sinceridad. Dios nos sostiene sobre el fuego del sufrimiento para hacernos más rectos. Amados hermanos, es bueno que cuando el pecado tuerce nuestra alma y la aleja de Dios, Él usa el sufrimiento para alinearnos o ordenarnos. El sufrimiento destruye el pecado. El fuego del sufrimiento echa fuera la impureza espiritual, como el orgullo, como la lujuria, la codicia. El fuego del sufrimiento nunca daña el alma. La deja más pura, más bella. Nos quita comodidades terrenales para aflojar nuestro corazón del mundo. El sufrimiento sirve para sacudirnos o apartarnos. Hay un cuarto aspecto del sufrimiento, de la prueba, de la tribulación. El sufrimiento nos conforma a Cristo. Mientras Miguel Ángel está golpeando el cincel con un martillo sobre una roca inmensa, alguien curiosamente se aproxima y le pregunta, pero Miguel Ángel, ¿qué te propones hacer con esa roca tan inmensa y deforme? Aquel escultor detuvo el cincel y el martillo y contemplando la roca expresó lo siguiente: estoy liberando al ángel que está prisionero en el mármol. Hermanos, precisamente la prueba, la tribulación, por medio de ella Dios está cincelando nuestra vida, quitando lo necesario hasta que surja la imagen de su Hijo. El sufrimiento nos conforma a Cristo. Debe haber igualdad entre Cristo y su pueblo. ¿Con qué comparar el sufrimiento? Es como un artista. Tiene una franela o un cuadro y hay un pincel, está dibujando un paisaje. Algo similar. El sufrimiento es como el lápiz de un artista. En este caso no es una franela, no es un cuadro. Es como el lápiz de un artista que dibuja la imagen de Cristo en nosotros. La vida del Señor Jesucristo fue una serie de sufrimientos. Isaías 53:3 le nombra varón de dolores. Amados hermanos, es bueno ser como Cristo. Esa era la pasión del apóstol Pablo, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es bueno ser como Cristo y la conformidad viene a través del sufrimiento. Dios causa que todas las cosas, sus circunstancias desesperadas, o que nos hacen perder la paciencia y la tranquilidad, sus cansadas, sufrientes y confusas pruebas, sus persecuciones insoportables, las dificultades extremas en su vida, Dios las causa para conformarlo al carácter de Cristo. Y por último,
Las pruebas tienen un propósito beneficioso: hacernos más fuertes y constantes, más resistentes y perseverantes, más dependibles de Dios, de su gracia, de su fortaleza espiritual. El espíritu entonces es más humilde, es más justo, y el corazón se quebranta y se vuelve bondadoso, y demostramos el poder y la presencia de Cristo. El sufrimiento nos lleva más cerca de Dios. Por tanto, esos sufrimientos son buenos, y Dios es bueno al afligirnos. La cercanía con Dios, el tener una relación íntima, correcta con Él, es nuestro gran bien. Disculpen, hermanos, no me fijé, me tomé 6 minutos de demás. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias por tener al autor de la Biblia, al Espíritu Santo. Él ha venido para guiarnos a toda la verdad. Él toma del Señor Jesucristo y nos lo hace saber. Él nos revela esa persona gloriosa del Señor Jesucristo. Deseamos que nos ilumine. Deseamos conocerle. Señor, Dios de la gloria, manifiéstese a nuestras vidas. Le rogamos que podamos conocerle en nuestra experiencia y crecer en el conocimiento de la verdad. Gracias por disponer de este tiempo a la luz de su palabra para ser edificados en la santísima fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén.